La semana pasada este tema que quedó pendiente de los índices. ¿Alguno ha replicado lo que hice la semana pasada con los índices? Ya que el libro de Chu Rubios habla de generar tus propios índices y yo lo que hice fue recordar un poco de teoría estadística. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver un segundo, por favor. Listo, estoy grabando la clase para los que no están presentes. La pantalla voy a un segundo moverme de aquí y ya. Vamos a el ejercicio de la semana pasada. Es lo que estábamos viendo en Excel. Estoy pensando en hacer algo un poco más complicado, pero no tengo esa duda en la que me van a entender o no, ya que se necesita una base para poder ir avanzando. Es decir, puede ser que yo lleve más adelante un poco de cálculo, pero eso voy a ver también, ya que para explicar algunas cosas hay que volver atrás y a la hora de hacer eso pierdo tiempo. Así que voy a ver qué enseñarles para de esa forma que puedan entender lo actual, ya que se necesita base para poder avanzar. Ya, vamos con esto. Este es el índice. La semana pasada lo que yo hice fue extraje datos de Yahoo Finanzas, extraje unas 3 series, pero ahora lo voy a hacer con estos datos que yo he generado. Lo que hice con esas series es saqué los precios de Yahoo Finanzas. Como saqué los precios de Yahoo Finanzas, hice mis 3 series. Eso hice la semana pasada, pero cometí un error con esto de los índices. No recordaba cómo se hacía el índice promedio, la media aritmética de los índices simples, y tampoco recordaba el índice complejo de la media agregativa simple. Así que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver este ejercicio, lo vamos a replicar en otra hoja mejor, para que se entienda qué es lo que hice y de esa forma todos puedan entender. Ya, vamos a extraer de Yahoo Finanzas datos. Esto lo voy a colocar en otra hoja y lo vamos a ver esto rápido. Creo que continúan ingresando. Ya, lo vamos a ver esto rápido. Esto es lo que vimos la semana pasada. Aquí tenemos 3 acciones. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a copiar también los encabezados. Ya. Y ahí tenemos los encabezados. Tenemos índices de 3 acciones. Imaginemos que nos hemos metido a Yahoo Finanzas. Y eso lo vimos la semana pasada. Es en Yahoo Finanzas. Vamos aquí a Yahoo. Vamos a Yahoo Finanzas. Y esto es algo que muchos hacen. Hasta para econometría les puede servir esto. Porque aquí tenemos data acerca de Yahoo Finanzas. Vamos aquí. Pero habría que entender varias cosillas. Ya, vamos al S&P 500, FSP 500, y vamos a extraer la base de datos. Solamente les muestro cómo se extrae la base de datos. Vamos aquí, tenemos el S&P 500, vamos a datos históricos, luego vamos a descargar y ya tenemos la base de datos del S&P 500, que es una especie de, es un índice. También puedes tú apostar por el S&P 500 si quieres invertir. Y ya, tú tienes tu S&P 500, has descargado la base de datos y de esa forma extraes una línea de tiempo. Estos son los índices de estos son los datos del precio de este índice, S&P 500, el cual es un promedio de las 500 mejores empresas en Estados Unidos. Y también puedes apostar a esto si quieres invertir, pero ahora está a la baja, así que no es recomendable. Ya, extraes la base de datos y ya, vamos a extraer de 3, hemos extraído de 3 la semana anterior. Pero aquí tenemos datos que son datos anuales y son datos de... ¿cómo se llama esto? Son datos de acciones que yo me he inventado. Datos de la acción A, acción B y acción C. Pero el ejercicio era ese. Extraes los precios de 3 tecnológicas y en base a eso desarrollas tu propio índice. Pero lo vamos a hacer así para que sea más entendible. Lo estaba haciendo con datos reales. El problema fue mi culpa, si no me equivoco, fue mi culpa al momento de confundir el procedimiento. Solamente era sacar un promedio y eso era lo que tenía que hacer. Un índice simple, este índice simple es algo que vemos en economía toda la vida, lo vamos a recordar. Aquí está la fórmula. Es esto. Vamos a sacar el índice simple de A, que sería
el periodo que estamos nosotros observando o analizando dividido entre el periodo base. En este caso el periodo base va a ser 2010, entre el periodo base. Y para que en Excel se mantenga fija esta celda, para que se mantenga fija, apretamos F4. F4 y aparecen estos dos símbolos de dólar. Luego apretamos Enter. Ahora apretamos esta flecha oscura y aquí no, nos hemos olvidado multiplicar por 100, eso sí. No nos olvidemos multiplicar por 100. Alguien quiere entrar, creo, un segundo. Vamos a admitirlo. Ya. Este índice es el más simple que van a ver en toda la vida, toda su vida como economistas van a revisar estos índices. Lo multiplicamos por 100. Y ahora apretamos esta flecha oscura, o sea, vamos con el mouse hasta la parte inferior y la flecha cambia de una flecha blanca a una flecha oscura, la apretamos 2 veces y se copia la fórmula para todas las celdas que se encuentran debajo. Vamos a darle esto un poco de forma. Y aquí tenemos el índice simple de la acción A. Esta acción A, ¿qué cosa es? Dice que corresponde a una empresa tecnológica que se dedica a las telecomunicaciones. Es muy general lo que lo coloqué. Telecomunicaciones puede ser Entel, puede ser Viva, puede ser Tigo, puede ser Telecel, puede ser Claro, puede ser otro tipo de empresas que se encuentran dedicadas a este rubro. Ya tenemos el índice simple para la primera empresa, estos son las acciones. Vamos a sacar el índice simple para la segunda y la tercera, que es el mismo procedimiento, colocamos igual. Vamos al precio B, primero el paréntesis, no nos olvidemos del paréntesis para posteriormente multiplicarlo por 100, entre la base en este caso va a ser el mismo periodo, apretamos F4 para que se mantenga inmóvil, luego lo multiplicamos por 100 y ya, ahí tenemos otra vez este índice simple para la acción B y ahora el índice simple para la acción C. Damos igual, otra vez hacemos el mismo procedimiento y esto es algo para que ustedes tengan sus propios índices, para que también puedan manejar esta parte de estadística, ya que esto de los índices simples siempre se lo ve reflejado en cualquier materia, se lo ve con más detenimiento en cuentas nacionales. Y este es un índice muy simple, tasa de crecimiento también le dicen otros, tiene otros denominativos, pero este es el índice simple que toda su vida como economistas los va a perseguir. Si ustedes quieren hacer diferencias y saber, digamos, qué ha pasado de un año a otro, si ha crecido o ha bajado, todos tienen su periodo base. Y esto de los índices simples en estadística solo avanza con el índice de precios al consumidor. Y es ahí donde tú dices, pucha, está incrementando el precio, existe inflación, no existe inflación, o existe un control adecuado de la inflación y demás. Esto se lo ve en estadística, es un tema muy recurrente. Como les digo, este tema de los índices les va a acompañar toda su vida. Ya tenemos aquí los índices y hemos extraído los índices simples. Ahora sacamos la media aritmética de estos índices simples. ¿Y cómo se hace esto? Es el promedio. El promedio de estos tres índices. Estamos sacando el promedio de los tecnológicos. Estas son tres acciones tecnológicas. Vamos a sacar el promedio. Seleccionamos desde la celda E4 hasta la celda G4. Y aquí se va a colocar E4, 2 puntos, G4. Colocamos el paréntesis y damos Enter. Y ahí tenemos el promedio de estos tres índices. Y aquí otra vez tenemos el promedio de los índices, y esta es la media aritmética de los índices simples. Este es el índice de las tecnológicas. Hemos extraído en este momento el índice de las tecnológicas. Ahora vamos a hacer la agregada. Y aquí dice, ¿qué cosa es la agregada? Es la suma de los precios de los diferentes productos. Vamos a sumar entonces, no es nada más que esta suma. Sumamos esto, más esto, más esto. Y ya, esta celda, esta columna, esta serie de datos, solamente es de datos agregados, de la agregada, de la suma entre los tres precios de las acciones. Ahora vamos a sacar el índice simple de la agregada. Y como ya vimos cómo es el índice simple, no es nada más que la división. ¿La división entre quiénes? Entre lo que nosotros buscamos, el valor que nosotros queremos encontrar, dividido entre la base. En este caso, para el primer dato, estamos tomando como año base el 2010. Ahora, como es Excel, vamos a apretar F4 para que la base se mantenga estática. Muy bien, apretamos Enter. Nos hemos olvidado de multiplicar por 100. Eso no es
Eso no hay que olvidarse, multiplicar por 100 para que tenga sentido de interpretación. Por 100. Ahora vamos a apretar. Esta cruz blanca va a cambiar a una cruz negra cuando esté en esta esquina. Y ya tenemos aquí el índice simple agregada. Este es el índice complejo de la media agregativa simple. Y de esta forma se saca estos índices, que son índices propios que cada uno lo calcula. Aquí tenía más ejemplos y todo eso. Aquí está. Esta es la fórmula del índice simple, lo que hemos visto. El año actual y el año base, por 100. Y es eso. Y es esto. Estos son los índices simples. En sí. En sí es esto. Esto que esté con otro color para que puedan ver. Ya, estos son los índices simples que hemos sacado. Que es algo que van a ver toda su vida. Es sumamente sencillo de hacerlo. Luego tenemos algo más complejo, este índice complejo no ponderado, que se hace así. Aquí está la fórmula, índice complejo no ponderado, que en sí es el promedio, en palabras simples, es el promedio de los tres índices. Y aquí tenemos la interpretación de este dato, todos se interpretan de la misma forma que este dato. Luego tenemos aquí el índice complejo de la media agregativa simple. Estos son índices que nosotros podemos extraer por nuestra cuenta para analizar el mercado. Esta es una forma muy rudimentaria de hacerlo, pero igual lo podemos hacer si queremos entender cuál va a ser el comportamiento o cuál ha sido el comportamiento de los precios de cualquier acción. Podemos hacer esto y de paso podemos crear gráficos. Y en la actualidad se utiliza algo mucho más complejo. Se programa en Python y se hace series estadísticas, se programa en R y se determina como cada día va cambiando el precio. Lo programas y automáticamente se actualiza con la base de datos que tienes de precios. Esta es una forma muy rudimentaria de hacerla, pero igual lo pueden hacer. Todo análisis es válido y es una forma también didáctica para que aprendan cómo son estos de los índices. Ya que la parte computacional la hacen ingenieros y tú puedes determinar con fórmulas simples cuál es la varianza, cuál es la media, cómo se determina un índice, pero la interpretación es donde está el carácter humano. Aquí tenemos la interpretación, que dice lo siguiente, tomando como referencia, que dice lo siguiente, aquí, vamos a leerla todos, o cada uno léalo en su casa, pero aquí dice, tomando como referencia el año 2010, que es el año base, este año es el año base, el que estamos tomando como año base, los precios de las tecnológicas, estas tres son tecnológicas, vamos a asumir que hemos tomado muchas más, para el ejemplo solamente he tomado 3, pero pueden hacer muchas más. Y de paso esto se pondera, eso es un poco más complejo, esto de la ponderación. También se ve este tema en estadística, pero lo vamos a manejar así por ahora, ya que este tema es un poco más complejo porque se pondera según las características propias de cada empresa. Se pondera según su país, se pondera según el tamaño de la empresa, se pondera según y así X variables que ayudan a determinar estos índices. Ya, tomando como referencia este año 2010, los precios de las tecnológicas A, B y C de estas tres acciones aumentaron un 9,56%. Esta es una diferencia entre 100 y este 109,56. La diferencia es 9,56%. Entonces, aumentaron en un 9,56% con respecto al año 2010. Año pasado, lo podemos manejar como el año pasado o año 2010. Cuando ustedes tengan estos datos, en sí tengan diferentes estados resultados de diferentes años, pueden hacer este índice simple y determinan cuál ha sido el crecimiento, cuál ha sido el decrecimiento. Aquí también se puede agregar la tabla de frecuencia absoluta y relativa para análisis estadísticos, media y varianza y demás. Pero por ahora manejaremos esto. Como estamos en finanzas, nos van a molestar siempre con el tema de estadísticas, es algo que tenemos que dominar en sí. El tema tanto de la media, la varianza, temas sencillos que es necesario que conozcamos y que tenemos que manejar. Ahora vamos a ir, ya tenemos aquí esto de... Ya hemos visto el ejemplo, mejor dicho, de la clase anterior. Esto es lo que quedaba pendiente. Aquí tienen las fórmulas, esto les voy a pasar. Y ya, con eso acaba esto. Vamos entonces a lo de hoy. Les comento que estaba en eso, además estaba revisando lo de estados financieros y me quedé en la revisión, estaba armando las diapositivas. Vamos a revisar mis notas. Luego de esto vamos a revisar mis notas para complementar esto. Aquí tenemos
el análisis de estados financieros. Por temas de tiempo solamente vamos a elaborar un ejercicio del más conocido, del balance general, ya que los demás involucran más tiempo y tenemos varios temas que abarcar. Estos cursos acaban, si no me equivoco, acaban esto en un mes y medio más o menos, y tengo que ver el tiempo y según eso vamos a avanzar solamente el balance general. Vamos a revisar aquí. Recordemos que es un sistema financiero. Ya vimos la semana pasada con todas sus generalidades, con todo qué son los componentes los cuales tiene este. Nos vamos a quedar con este concepto, que es a manera de recordatorio, y aquí lo maneja. Esto lo extraje de Morales N, es un trabajo de tesis muy interesante, que ella lo extrajo de otro pensador, pero como es la última que lo mencionó, lo coloqué ahí. Dice lo siguiente: el sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados. Eso ya vimos, son instituciones, medios y mercados, oferta y demanda de activos financieros y demás, teniendo como fin el canalizar el ahorro de las unidades de gasto. Es decir, van a canalizar el ahorro de las personas naturales, de las personas que tengan un excedente. Aquí dice un superávit. Con superávit, es decir, tú tienes mucho dinero y tienes un superávit en tus finanzas personales, digamos. Tienes un superávit hacia las unidades de gasto con déficit. Hay unidades que necesitan financiamiento, como ser las empresas, y es un intercambio entre estos dos agentes económicos, entre el consumidor y el productor. En teoría microeconómica lo manejaríamos así. Los consumidores tienen un excedente de dinero, un superávit, y las empresas tienen un déficit de dinero o necesidad de financiamiento. Y aquí vemos un cuadrito que extraje también de ahí, que dice recursos financieros, activos primarios, activos secundarios, intermediación financiera. Aquí vimos los actores que lo involucran, ya sea los bancos y otro tipo de... Lo llamamos empresas la semana pasada, empresas que realizan la actividad de la intermediación financiera, que no son necesariamente bancos, no solamente los bancos, ya que los bancos en la actualidad se denominan grupos. Y ya no es un banco, porque ser banco es una actividad más de un grupo de un grupo financiero. Existe el grupo Nueva Economía, aquí en Bolivia el grupo, a ver, me acordaré de alguno, el grupo Visa, y hay diferentes grupos donde su actividad principal no es la del banco, no es la de ser intermediador financiero, sino es una más de sus líneas de negocio. Vamos a la siguiente lámina y luego de estas láminas vamos a ver mis notas para recordar un poco más de esto de de estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Ahora vamos a entrar en materia, a lo que nos corresponde. Esto de estados financieros, yo les comento que lo vi hace tiempo y ciertos detalles los tengo todavía que recordar, así que vamos a ver si la siguiente clase tocamos el tema de balance general y pasamos al siguiente, que es esto de responsabilidades de los gerentes. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene que tener cada uno de los gerentes o nosotros como CEO, como personas que van a estar como directivos de finanzas en las diferentes organizaciones a las cuales nosotros pretendemos postular o anhelamos estar? Eso del tema del tiempo lo voy a consultar también con el encargado de CLAE Academic, ya que él es el que maneja esto de los tiempos. Y según eso voy a planificar esto, ya que muchos de los temas los estoy comprimiendo mucho y habría que abarcar con más detalle ciertos puntos. Vamos a ver esto de estados financieros, y este es un concepto de estados financieros, el cual dice que son el reflejo de la contabilidad de una empresa. Tú tienes una empresa y un estado financiero te dice cómo van las cuentas en tu empresa. Si has pagado a todos, si tú has logrado financiarte en momentos adecuados, si estás vendiendo bien, si estás con alguna deuda, le estás pagando a tiempo, y eso dice tus estados financieros. Aquí dice esto. Es un reflejo de la contabilidad de una empresa. Por eso es importante que es un casamiento entre finanzas y contabilidad. Uno tiene que entender bien la contabilidad para poder ser financiero, ya que este tema es muy, muy delicado. Nos puede meter, como decía un licenciado, los dedos en la boca. Como somos economistas, un contador te puede
te puede engañar en palabras simples si tú no conoces respecto a contabilidad. Y es más, esto de los estados financieros es algo que los inversores, es algo que las personas interesadas en la empresa desean saber. Ya, aquí dice, y muestran la estructura económica de esta. Es decir, te dice, mi actividad principal es esta, yo vendo, supongamos que somos una distribuidora como la anterior de panes, y tenemos diferentes líneas de productos. Vendemos pan molde, que es ese pan el que todos conocemos. A ver, otro producto, pan. Vendemos pan molde, vendemos pan francés, luego vendemos pan molde, vendemos baguettes y vendemos muffins. Somos Bimbo y vendemos estos 3 tipos de panes. Pan molde, que es el pan que todos conocemos, que alguna vez hemos visto en las películas de Estados Unidos o que alguna vez consumimos, que es ese pan que se encuentra en una bolsa sellada, a veces era de Bimbo, a veces de otras empresas. Supongamos que somos Bimbo y vendemos pan molde, un pan en bolsa entonces, un pan en bolsa, un pan integral de trigo en bolsa. Luego la baguette, que son panes mucho más grandes, es un pan francés muy grande. Y luego vendemos muffins que son los panqueques, digamos, son panqueques. Y tenemos esos 3 productos, esas son nuestras 3 líneas de producción. Y tenemos que determinar con estos estados financieros cuál es el producto al que mejor le está yendo. Puede ser que al pan molde es nuestro producto estrella y wow, se acaban en los estantes de los supermercados. Y los muffins no son tan vendidos porque es un producto nuevo, junto con los otros. A ver, un segundo. Creo que desean ingresar. Ya. Y tenemos estas 3 líneas de negocio, 3 líneas de producto, mejor dicho. Y con los estados financieros nos daríamos cuenta de cuál de estos es el que más dinero está generando a la empresa y cuál está generando pérdidas, cuál se encuentra en inventarios y otro tipo de cuentas que manejamos nosotros. Vamos ahora a esto de cuál es la salud de mi empresa. Nos preguntamos como una pregunta inicial, ¿cuál es la salud de mi empresa? Nosotros, como pensemos ahora que somos empresarios, coloquémonos el sombrero de empresarios o la ropa de empresarios. Tenemos un traje, hemos decidido invertir, hemos recurrido a capital y hemos logrado obtener el capital para abrir una empresa. Lo que nosotros vamos a hacer es, antes de hacer esto, digamos que ya hemos operado, nosotros nos hemos lanzado al agua, somos emprendedores y hemos dicho, muy bien, nosotros queremos abrir una empresa, tenemos el capital, tenemos una línea de producción y lo que deseamos hacer nosotros ahora es poder entender si nos está yendo bien o nos está yendo mal, porque tenemos una línea de producción, tenemos ventas constantes, tenemos una venta mensual, digamos, de unos $500 al mes, y nosotros solo sabemos eso, sabemos que ganamos $500 al mes, y no conocemos cuánto pagamos a nuestros proveedores, no conocemos cuánto pagamos nosotros a nuestros, tampoco conocemos cuánto nosotros gastamos, cuánto nosotros ahorramos. Supongamos que no conocemos el manejo de una caja chica, no tenemos el manejo adecuado de estas cuentas. Y nos preguntamos, ¿cuál es la salud de mi empresa? Yo estoy ganando $500 y, digamos, según mi criterio, estoy perdiendo $300 porque pago a mis proveedores esos $300, ya que compro trigo, digamos, a las personas que están en el campo. Y nos preguntamos eso, ¿cuál es la salud de mi empresa? Y vemos que hay diferente información acumulada. Manejamos, qué sé yo, un Excel o manejamos papeles. Y vemos que hay información de inventarios. Mi hijo, digamos, que maneja un cuaderno o un Excel con la información de inventarios. Él dice que, bueno, el día de hoy, día lunes, supongamos que es lunes, día lunes, 1 de marzo, yo voy a
yo voy, vino un proveedor y nos trajo un costal de trigo, digamos, que eso nos va a ayudar a fabricar los panes. Y muy bien, lo anotamos y ya. Luego, viene mi hija y dice, muy bien, pero de estos, ¿cuántos estará bien? ¿Y eso va a ir a inventarios o dónde va a ir? Y es ahí donde entra la duda entre, ¿estará bien mi empresa o no? ¿De verdad estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Los inventarios nos están costando o qué? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Los $500 que tenemos al mes será suficiente? ¿Estaremos tomando en cuenta el alquiler de nuestro local? ¿Estamos tomando en cuenta si tenemos algún préstamo, algún tipo de pasivo que nos está quitando dinero y liquidez? ¿Tenemos un flujo, un cash flow eficiente, un flujo de efectivo que es normal o que es corriente, o la empresa está en pérdidas? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Aquí tenemos información de compras por un lado, registrada, información de inventario por otro lado, registrada, e información de ventas por otro lado. Con toda esta información nosotros queremos entender cuál es la salud de la empresa, y para lo cual necesitamos agrupar esta información, para lo cual nosotros necesitamos una forma de sistematizar esta información. Vamos a leer lo que dice Churrubios. Dice lo siguiente: para que la información sea útil debemos organizar la información. Muy bien, supongamos que no nos hemos enmarcado en ningún tipo de sistema de contabilidad y solo manejamos por nuestra cuenta en papelitos diferentes tipos de información de inventarios, de compras, de ventas, acerca del pan, como ya estamos mencionando ese ejemplo. Lo que necesitamos es organizar la información. También ver cuál es la información más útil que nosotros producimos, ya que nosotros, cuando estamos manejando estadísticas, entendemos que la información es muy valiosa. Un dato puede, también algo que me decía mi licenciado, un dato, una coma mal colocada en finanzas es un problema muy, muy terrible. Tenemos que tener cuidado a la hora de realizar esto de los balances generales, esto del activo y pasivo, esto de los libros diarios y demás, ya que el tema de una coma puede ser que tú estés regalando dinero a otro, y eso es algo que no queremos. Un ejemplo que daba mi licenciado con este tema era que tú tienes 20 centavos de dólar, digamos. ¿Tú regalarías esos 20 centavos de dólar a alguien o no? La respuesta simple es no. Aunque seas caritativo y veas una persona en la calle pidiendo dinero, tú no regalarías esos 20 centavos, ya que es tu dinero. Y ganar cada centavo cuesta. Eso es algo que se entiende. Cuando ustedes trabajen, se van a dar cuenta lo difícil que es ganar un dólar. Es muy difícil. Y es ahí donde te das cuenta lo que tus papás, digamos, alguna vez te han dado, alguna vez han hecho por ti. Y la dependencia financiera también es lo importante. Si tú intentas ser libre financieramente, tienes que intentar buscarte la vida y ganar dinero por tu cuenta. Ahí entiendes el valor del dinero, que eso es algo muy, muy complejo, y es ahí donde va cambiando también tu mentalidad. Además de eso, tu mentalidad cambia si eres una persona que administra fondos de otros. Ahora vamos al siguiente, que dice: para conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa. Para eso nos sirve conocer la salud de mi empresa. Vamos a recordar qué son los activos. Yo estoy asumiendo que ustedes ya han llevado un curso de contabilidad básica, o si no, vamos a intentar darlo eso después, cuando tenga más tiempo. Voy a intentar armar un programa. Vamos a recordar qué son los activos. En sí, un activo es un conjunto de bienes y derechos que poseen un valor económico. En sí son los bienes y derechos. Esto va por la parte de derecho, como dice, pero derechos significa algo que tú puedes pedir. Ese es mi derecho. Es algo que yo puedo pedir. Es algo exigible. A eso se referencian los activos. Los activos son derechos, es decir, es un material exigible que posee un valor económico y son propiedad de la empresa.
todo lo que sea propiedad de la empresa, considerado como activo, es decir, un bien o un derecho, disculpen, me equivoqué, es todo lo que sea propiedad de la empresa, bien o derecho, es considerado un activo. Recordemos eso, un bien, existe bienes muebles, bienes inmuebles, un bien es se puede, aquí los tenemos definidos. Un bien puede ser un bien mueble o un bien inmueble también, eso lo podemos definir. Los inmuebles, un bien inmueble es un edificio, y un bien mueble se denomina a un escritorio, digamos. Así los podemos definir también. También hay otras denominaciones, eso lo vamos a ver más adelante. Con el tema del tiempo, esto de cálculo estocástico que quiero tocar al final del curso, lo estoy todavía reconsiderando. Quizás solo veamos esta parte de estados financieros, un poco más de valoración de activos, y ahí acabe el curso. Como les digo, esto del tema del tiempo lo voy a conversar con el de Clay Academic para determinar cuándo acaban las clases. Y no falta mucho, la verdad, para eso. Vamos a ver qué valor tienen los activos de la empresa. No, esa es otra pregunta también que tenemos que hacernos. ¿Qué valor tienen los activos de la empresa? ¿Son activos que están bien valorizados? ¿Están mal valorizados? ¿Existe depreciación entre estos activos? Tenemos también activos, hay que considerar que tenemos activos fijos, que son activos de largo plazo. En contabilidad se lo maneja mucho. Cuando trabajas en una empresa y te dicen, wow, eres parte del activo fijo. Es decir, que eres alguien que está durante mucho tiempo en la empresa. Cuando dicen de activos cortos, ¿son activos de corto plazo o activos circulantes? Algo que va fluyendo cada mes, que va cambiando cada mes o cada cierto tiempo. Cada largo plazo lo podemos asumir como mayor a 5 años, pero en contabilidad hay que tener cuidado. Largo plazo para los contadores generalmente son 10 años. Cuando ustedes vean algún libro, algún libro mayor o todo ello, ellos tienen sus propias definiciones. Y esto va también según la norma de los países, según las NIF o según los principios de contabilidad aceptados. Y ahí te dicen cuánto tiempo es un activo para considerarlo activo fijo, activo corto o circulante. Y eso tendríamos que revisar también. Porque en contabilidad, activo fijo es considerado a más de 10 años. Activo corto es considerado menos de un año. Puede ser meses y todo ello. Pero eso hay que revisar en las NIF. Hay que hacer una revisión detallada y también las normas que están vigentes en cada uno de nuestros países. Ya que esto cambia y esto es lo interesante. Las NIF son aplicadas en teoría a nivel internacional en todos los países. Pero hay países que tienen legislaturas que dicen, yo no voy a aplicar las NIF, yo voy a aplicar los principios de contabilidad aceptados, digamos, generalmente aceptados. Y lo que hacen es aplicar estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero eso depende de la legislación, como les digo. También hay decretos supremos que determinan excepciones según los periodos que existan. Según los periodos que existen. Por ejemplo, el tema de la pandemia fue algo que fue atípico, y el tema de la pandemia, como fue atípico, existieron diferentes estructuras de activos en las empresas. Ellos preferían, y es algo que ya lo conté la semana pasada creo, ellos preferían, decían, ¿qué cosa tenemos? Tenemos inmuebles, tenemos muchos inmuebles. Pero las personas ya no van físicamente a estos inmuebles. El caso de los restaurantes, el caso de algunos, a veces los hoteles, y decían, pucha, tenemos muchos inmuebles, o somos una empresa y tenemos inmuebles. Pero ha habido una especie de transición con esto de la pandemia. Muchos han dicho, pucha, ya no pueden reunirse en mi establecimiento, no pueden ir a tomar un café, no pueden ir a comer un almuerzo, así que, ¿qué voy a hacer con eso? Yo me manejo con delivery, esto me obligó a cambiar la metodología en la cual antes estaba acostumbrado a ofrecer mis servicios. Y de esta forma han decidido vender inmuebles. Ya han vendido sus inmuebles o si estaba rentado pagar
y dejar ahí el contrato, ver formas para poder manejar las finanzas. En el tema de finanzas, los más codos en economía son los de finanzas, ya que tenemos que intentar siempre buscar un precio razonable. Tenemos que ser muy regateadores a la hora de hacer alguna transacción, realizar algún tipo de intercambio de bienes y todo lo demás. Ese es un detalle que hay que conocer muy bien. Como somos parte de finanzas, tenemos que estar conscientes de, además, qué es lo que quiere el cliente. Y si nosotros somos nuestro cliente, qué es lo que queremos nosotros. Eso es algo que tenemos que estar pendientes. ¿Cuál es nuestro perfil como inversionistas? ¿Somos personas que son adversos al riesgo? ¿Somos personas que son equilibrados? ¿O somos una persona que es, me encanta el riesgo, una persona súper arriesgada? Eso también hay que determinar entre nuestro cliente o nosotros también, si nosotros somos la persona que quiere invertir. Además de eso, el control de emociones. Ese es otro detalle más que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar alguna inversión o realizar algún tipo de financiamiento para tu empresa. Continuemos con esto. ¿Qué valor tienen los activos de la empresa? Y aquí ya vimos activos fijos, activos cortos o circulantes y activos intangibles que producen ingresos a la sociedad. Estos activos intangibles también son denominados los derechos, que ya dije, puede ser una patente, puede ser una acción de otra empresa y otro tipo de activos intangibles que nosotros podemos adquirir como seres naturales o como seres jurídicos, como empresas, como persona de a pie y demás. Y esto sería bueno investigarlo porque a lo que me he dado cuenta, en muchos países la legislación no permite hacer estas operaciones, pero siempre hay una especie de... no sé cómo explicarlo. Debido a cada legislación, depende a cada legislación, tú, como cualquier persona, yo quiero comprar acciones de la bolsa de Nueva York, digamos, pero no sé dónde ir. Así que voy a una SAFI, una administradora de fondos de inversión, y digo, muy bien, quiero comprar acciones de Disney. Y te dicen, muy bien, pero no se puede hacer directamente la operación aquí. Lo que tú necesitas, y es ahí donde ustedes tienen que investigar eso. Sí, existe SAFIs, si existe estas administradores de fondos de inversión en sus países, y si ustedes tienen el capital necesario para poder realizar inversiones en estas. Porque a veces te piden capitales muy grandes y muy fuertes y una persona de a pie no tiene, digamos, $100,000 para poder invertir en acciones. O te piden algún tipo de garantías, pues es un tema un poco complicado, hay que investigar ese detalle también. Y también hay que investigar siempre por nuestra casa, siempre si existe una bolsa de valores interna en el país, ahí también es más sencillo invertir. Y ellos sacan sus ofertas públicas y de esa forma tú puedes invertir, pero la clave siempre es el conocimiento previo. Tienes que conocer el estado de resultados de la empresa, tienes que conocer también cómo le ha ido en los últimos trimestres a la empresa, tienes que ver otros detalles también, otros detalles. El estado de resultados es generalmente anual y ese tema también hay que verlo, porque en sí depende de la norma. Se lo puede sacar anualmente, a veces lo piden un adelanto del estado de resultados, semestralmente, a veces solamente dan memorias, es decir, un documento que se llama memorias, que es como una especie de estado de resultados, un resumen del estado de resultados cada cierto tiempo, cada 3 meses, digamos, pero depende también de la entidad y cómo sean las normas internas de la entidad. Si se dan cuenta, depende de dos factores cómo se va a manejar una empresa en base a la contabilidad. Las normas internas, la contabilidad interna que maneja la empresa y las normas financieras internacionales o las normas financieras vigentes en el país, que el regulador también lo controla. Y es ahí donde está la política interna y la política que viene de afuera, que no tienen que ir de manera descoordinada, ambas tienen que estar sincronizadas. Aquí dice, ¿qué fondos tiene la empresa para financiar estos activos? Es una pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Qué tan rentables son estos activos? Eso también es otra pregunta que es necesario hacernos si tenemos que manejar el estado de resultados. Además de esto, del riesgo que tienen estos activos. Como ya hablamos antes, tenemos que nosotros, si vamos a trabajar en una empresa o vamos a estar emprendiendo, conocer a qué negocio nos estamos metiendo, porque cada negocio tiene su riesgo inherente.
como ya dije alguna vez, el riesgo inherente de una persona que cosecha trigo es el cambio climático, es decir, las inundaciones, puede ser las sequías y demás. Hay riesgos inherentes a nuestros negocios. Y aquí viene algo importante, la ISO, a ver, un segundo, creo que es la ISO 13000. Yo estaba pasando un curso de la ISO 13000. Ya, el caso es que esta ISO, las ISO son normas internacionales y esta ISO hace referencia a los riesgos. Si no me equivoco es la ISO 13000, donde tú como estudiante, qué sé yo, egresado, licenciado y todo ello, puedes optar por un curso de ISO 13000 y en este curso de ISO 13000 te dan un rango, es como el TOEFL. Tú apruebas esto y te dicen tú eres un experto en riesgos, tú eres una persona que sabe medir el riesgo que tienen no solo las empresas ni los negocios, en sí el mercado y diferentes aspectos. Y este es un rango que se te lo da y que te ayuda mucho cuando quieres ser una persona que va a administrar la parte de finanzas de una empresa. Por eso también el riesgo es muy importante, saber el riesgo, saber qué es riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que te genere daño y su fórmula, eso también hay que conocer de memoria, es la probabilidad por impacto, probabilidad de que ocurra algo que te cause daño por el impacto que puede ocurrir. Además de esto existen mapas de calor con el riesgo. El rojo es lo más arriesgado, el verde es lo menos arriesgado y es ahí donde se determinan diferentes metodologías para medirlo. Además se determinan planillas, existen riesgos industriales y demás. Y eso también depende de a qué te dediques, porque hay riesgos, hay ISOs que van determinadas para el riesgo que tiene una empresa en base a lo ambiental. Eso también es un detalle importante. Uno tiene que saber dónde se está metiendo, cuál es el riesgo que tiene tu empresa y en base a eso determinar cómo vas a operar con tu empresa. Además, qué activos son sujetos a este riesgo. Y es algo que se encadena, es muy interesante. El riesgo operativo, que es riesgo del propio negocio y demás. Ya, ahora vamos a mis notas. Quiero ver la hora si estoy bien. Ya apenas hemos... Ya vamos a mis notas y con eso acabamos la clase. Estaba aquí tomando algunas notas para dar esta clase. Quiero ver si se está compartiendo la pantalla. Sí, se está compartiendo. Ya. Vamos a mis notas. Ya hemos visto eso de y es algo que estaba viendo esto de estados financieros. Estaba realizando estas notas antes de cada presentación. Yo realizo una especie de notas. Hago un recordatorio de lo que tengo, reviso también un cuaderno que poseo y en base a eso determino qué les voy a dar. Ya, estos son los estados financieros, aquí dice que son cuentas anuales y demás. Vamos a revisar estos 4. A veces son 5, eso también depende de cada legislación y depende de varios factores. Depende de cada empresa o depende del contador que esté dentro de la empresa, porque algunos no son necesarios. Si tu empresa es muy pequeña, es como que esté insulso hacer memorias o esté insulso hacer balance general o esté insulso hacer ciertos estados financieros, ya que tu empresa es muy pequeña o recién está iniciando, pero es bueno conocerlos. Esto lo vamos a ver un ejercicio práctico la siguiente semana, para que no se queden con la parte y solamente del balance general, ya que los demás son un poco más complejos. Además de esto, hay un manual de cuentas que es propio de cada empresa y este manual de cuentas es la clasificación que tú le colocas a cada una de tus cuentas. Según este manual de cuentas, tú realizas la contabilidad interna de tu empresa, pero como les digo, tendría que ser estandarizado, es decir, el manual de cuentas tendría que ser el mismo para diferentes empresas. Eso sería lo ideal, no se da en la realidad. La realidad es muy complicada, la verdad. Hay ciertos detalles que hacen doler la cabeza a los economistas y contadores cuando revisas un estado de resultados. Pero en sí, un estado de resultados tiene que ser muy entendible. Cualquier persona debería entenderlo. Y en el caso en el que no, está mal realizado. Y tienen ahí que reformularlo y demás. Ya, vamos a revisar esto a grandes rasgos. Aquí dice componentes de los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? Y aquí tenemos, el primero es el balance de situación.
Y aquí nos habla de la ecuación contable básica, activo, pasivo, patrimonio y demás. Y aquí tenemos el activo, el pasivo no corriente y demás. Esto es de Economipedia, ese grafiquito. Y aquí viene también la ecuación contable de activo, pasivo y patrimonio, la que les mandé al grupo. Y en sí este balance es el resultado de la ecuación contable. Nada más que eso, es como se diría, es la demostración de la ecuación contable. Aquí tenemos activo, aquí tenemos pasivo, aquí tenemos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y así, vamos a ir repasando un poco de contabilidad, esta parte al menos, del estado de resultados, la parte más complicada, o no la más complicada, sino el resumen general de las cuentas internas que tiene cualquier entidad que se maneja. También existe el arqueo de caja y otros tipos de indicadores. Y estaba viendo avanzar indicadores, ya sea el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, pero según el tiempo, como les digo, según el tiempo que me digan que tengo para dar las clases, voy a hacerlo. Ya, vamos a la cuenta de resultados. Este es el más básico, este es el que vamos a ver la siguiente semana. Esa es la cuenta de resultados, que solo te dice si estás ganando o estás perdiendo, si estás en superávit o estás en déficit, nada más. Es en palabras sencillas y simples. Esa es la cuenta de resultados. Creo que aquí hay un error, porque el balance de situación al final ya. Esta es la cuenta de resultados que te dice si has ganado o has perdido. Vamos al siguiente entonces, que dice estado de cambios en el patrimonio neto, que esto es algo que va dentro del patrimonio neto. Aquí dice que muestra las variaciones de entradas y salidas de operaciones de una empresa. Este es uno menos usado. Esto es como que ¿qué ha pasado desde que tu empresa ha sido creada? Ha habido entradas de capital, ha habido salidas de capital, pero ¿en qué sentido salidas de capital? Como hablamos de patrimonio, ustedes imagínense que son accionistas. Toda la vida piensen que son accionistas. Por ejemplo, Apple tiene gran cantidad de accionistas y así nos vamos a manejar aquí. Nosotros somos accionistas, nosotros somos personas que aportan a la empresa, han comprado acciones y tenemos derechos en la empresa, y es decir, la empresa entre comillas es nuestra. Y como la empresa entre comillas es nuestra, nosotros aportamos capital. Y la empresa saca sus ofertas públicas y dice, muy bien, yo soy una empresa y voy a sacar mi oferta pública. Voy a ofertar públicamente cierta cantidad de acciones. Es decir, voy a vender en el mercado, estoy poniendo a disposición del mercado unas 100 acciones, soy Bimbo y voy a disponer 100 acciones, cada una a $10. Y todo el mundo dice, wow, qué bien, yo quiero una acción de eso. Y vas al mercado primario y compras directamente a Bimbo. Vas al mercado primario, compras directamente a Bimbo y de esa forma te vuelves accionista. Y ahí te dice, y tú te preguntas, pucha, pero he comprado una acción ¿cómo se llama? Una acción de Bimbo. Pero en la vida real no venden acciones así, venden una partición de acción, venden un 16avo de acción o algo así, un porcentaje de la acción. Porque poseer una acción es muy complicado, la verdad. Ya, volvamos a ese ejemplo, de que han vendido 100 acciones a $10. Como han vendido 100 acciones a $10, entonces serían como están requiriendo, vamos a multiplicar 100 por 10, $1000. Están requiriendo de financiamiento $1000 para realizar alguna que otra actividad. Digamos que en Bimbo nosotros hemos visto que nos hace falta dinero para la compra de materia prima, digamos, para comprar trigo. Y necesitamos financiamiento y hemos recurrido al financiamiento bursátil. Así que hemos emitido una oferta pública, hemos ido a la bolsa de valores de nuestro país y hemos dicho, che, necesitamos dinero y queremos emitir
acciones. Entonces te dice, muy bien, y hemos emitido ya las acciones. Y las personas que están comprando estas acciones se vuelven parte de la empresa. Y aquí entramos con esto de cambios en el patrimonio neto. El patrimonio neto de la empresa va a incrementarse con esta nueva cantidad de accionistas. Y este estado de cambios en el patrimonio neto nos va a reflejar eso, el incremento de accionistas a la empresa o la división que va a tener la empresa. A veces lo que se hace con la empresa es se divide en sí. Es decir, nosotros tenemos una empresa y en sí el 100% de la empresa lo vamos a dividir entre la cantidad de acciones. Y es ahí donde tú determinas cuál es el porcentaje que posees de la empresa. Vamos al siguiente, ese es el flujo de efectivo. Es el más conocido. Esto es algo que no tocamos, pero que teníamos que tocar en el tema anterior. El flujo de efectivo, vamos a verlo en el flujo de efectivo de un proyecto, el flujo de efectivo de tu negocio y demás. Tú puedes realizar caja chica, es decir, puedes realizar las cuentas para un día ordinario, cuánto ha entrado, cuánto ha salido en un día, cuánto has vendido, cuánto has comprado, y en base a eso tú tienes una fila de ingresos, una fila de egresos, y tú vas a realizar esa fila no solo para un día, sino lo vas a realizar para una semana. Y de esa forma vas a tener tu estado de flujo de efectivo, es decir, cuánto está entrando y cuánto está saliendo de tu negocio, según sea el caso, según sea la actividad a la que te dediques. Digamos que es una empresa de automóviles y tú tienes tu caja chica, o sea, estás determinando qué entra y qué sale cada día, y según eso haces cierre de caja chica, vas al banco y dices, muy bien, quiero depositar este dinero por motivo de caja chica, debido a los ingresos de mi negocio, que es venta de automóviles, digamos. Yo soy un vendedor y hago eso. Y según eso se va a realizar en una semana un estado de flujo de efectivo. Cuánto está saliendo y cuánto está entrando de dinero en tu negocio. Aquí dice que es la más utilizada, muestra las fuentes, irregularidad y demás. Y es eso. Y aquí dice la variable vital de importancia para analizar la situación de la empresa y refleja su liquidez. Ya. Nos quedan unos 25 minutos. A ver, vamos con esto de memoria. Y que sea I4. En I4 voy a ver si tienen alguna duda y con eso con sus dudas voy a acabar la clase. Lo que ya les expliqué de la memoria. Y aquí dice un documento utilizado para la contabilidad que sirve para ampliar información contenida en las cuentas anuales. También funciona como una especie de adelanto de qué es lo que está pasando con el estado con el balance general. Es decir, en esta memoria te vamos a nosotros a decir cuál es el estado que tiene nuestra empresa hasta ahora, o algún dato que nosotros queramos reflejar a nuestros accionistas o a los futuros inversionistas. Esto generalmente del estado de resultados ayuda a determinar varias cosas. Ayuda a determinar a los auditores si tu empresa está bien o está mal. Ayuda a determinar también a un banco manda a su auditor o revisa tus estados de resultados y en base a eso te va a dar un crédito o no. También al CAP y otro tipo de indicadores, el coeficiente de adecuación patrimonial. Recuerden también que existen otros indicadores, eso voy a ver si me alcanza el tiempo para enseñarles, al menos los más importantes, y de esa forma puedan ustedes ver un estado de resultados y sacar algún indicador y de esta forma decir, bueno, según ese estado de resultados, la empresa parece que no está bien, o no le está yendo bien este año, o según este estado de resultados, la empresa le está yendo bien este año. Porque esto del estado de resultados es una herramienta más que tenemos como financistas o personas que se van a dedicar a las finanzas para determinar el estado de una empresa, y según este estado, el estado que tiene la empresa, nosotros podemos invertir, nosotros podemos retirar capital, nosotros podemos hacer una serie de cosas, pero es necesario conocer esto de los estados financieros. Al menos lo vamos a revisar aquí, el estado de resultados. Creo que para que sea más didáctico vamos a llevar un poquito de contabilidad, ya que el estado de resultados es el resultado de los libros mayores,
y demás. Eso lo voy a todavía meditar para ver una forma didáctica de enseñarles algo más sencillo, con un ejemplo también. Y ya está, importancia de las cuentas anuales, eso es algo que ya les dije, estados financieros. Esto de los principios de contabilidad generalmente aceptados es algo que actualmente ya no está en... Depende de cada país. Algunos países manejan las NIF, ahora las normas internacionales de información financiera, y otros países como Bolivia manejamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, y es ahí donde está el desbalance, porque en general todos tendríamos que manejar NIF. Y es un detalle más interno, por parte del Colegio de Contadores de cada país, y que determinan cómo se hacen los estados de resultados de cada país, o cómo se hacen las cuentas en cada país. Aquí tenemos los componentes otra vez, y hemos visto esto del estado de resultados o balance general, o estado de situación patrimonial, o balance general, estado de resultados, que es otro, estado de evolución del patrimonio neto, que ya lo vimos, flujo de efectivo también, la memoria, que ya lo vimos, y el informe de información no financiera. Y esto es algo que... Es algo a lo que yo lo he visto, pero es algo que no conozco muy bien, pero lo vi a grandes rasgos, eso de información no financiera. Algunos lo manejan como los indicadores de desempeño social, esto de información no financiera, según las ODS, según esos esquemas, y otros lo manejan de otra forma. Además depende también de la política interna que tengan cada una de estas entidades, bien sea un banco o no. Si es un banco, este informe de información no financiera puede ser esto de desempeño social, es decir, indicadores de desempeño social. Digamos que es una microfinanciera. Una microfinanciera en esos indicadores de desempeño social dicen, muy bien, nosotros lo que hemos logrado ha sido mayor inserción de mujeres a la hora de la bancarización. Gran cantidad de mujeres se han han sacado su cuenta de banco, y eso ha sido positivo para el país porque hemos generado crecimiento económico y demás, digamos. O estamos aportando, hemos abierto una nueva sucursal, qué sé yo, decir algo, no sé, en Chiapas, digamos. Hemos abierto una nueva sucursal en Chiapas, y esta sucursal ha ayudado a financiar a los productores de cacao de la región, y de esta forma más personas se han insertado en la bancarización a nivel estatal, y hemos mejorado la economía, y ha generado crecimiento y eso y demás. O hemos mejorado sus vidas, cosas así se manejan en eso de información no financiera. Pero eso también hay que revisar quién está, bajo qué regulación está esto de la información no financiera, porque puede ser también otros detalles diferentes a los indicadores de desempeño social. Pero yo los conozco como indicadores de desempeño social dentro de los bancos de microcréditos. Como les digo, esto también hay que revisar. ¿A qué se refiere con informe de información no financiera? Sería bueno que le demos una leída a ambos, yo también lo voy a revisar, pero lo que les digo lo conozco como desempeño social, que manejan esto generalmente las microfinanzas, en base a las ODS. Aquí tenemos las características, lo que ya les dije, la comprensibilidad, la relevancia y sistematización, es algo que creo que no les mencioné. Creo que ya les informé de esto. La comprensibilidad es como que tú tienes tu estado de resultados y cualquiera tiene que entenderlo. Y en sí nosotros tenemos que entender lo básico para que cualquiera pueda entenderlo, para que ustedes puedan entenderlo. Es decir, muy bien, aquí tiene egresos. ¿Qué es un egreso? O aquí tiene ingresos. ¿Qué es un ingreso? O algo así. Tiene que ser algo mucho más entendible para todos. Egreso es algo que es el dinero, el flujo monetario, es un flujo monetario negativo, digamos. Eso es un egreso. Y un ingreso es el flujo monetario positivo o algo así. O ingreso es lo que está, el dinero que está ingresando al negocio, y egreso es el dinero que nosotros estamos erogando para pagar algo, digamos. La relevancia y sistematización. Esto de la relevancia ya les dije, lo más importante tiene que estar reflejado en el estado de resultados. Y la sistematización, que tiene que estar todo sistematizado. Tenemos que tener un manual de cuentas, en ese manual de cuentas tiene que existir un orden determinado, unas subcuentas, y según ese manual de cuentas recién realizamos las actividades. Porque es ahí donde se determina qué cosas hacemos, digamos. La cuenta número 1 va a ser
qué sé yo, caja chica, la cuenta número 2 va a ser sueldos y salarios, la cuenta número 3 va a ser, y así vamos, materiales, qué sé yo. Y así tenemos que tener un orden y de esta forma realizar las actividades. Es decir, la cuenta 1 tiene debe y haber. ¿Qué hemos hecho con la cuenta 1? ¿Ha salido ingreso de la caja chica o ha entrado ingreso de la caja chica? Y así tiene que estar sistematizado. Y de esta forma se puede tener un orden y cualquier contador o auditor que venga, viene y revisa el estado de cuentas y dice, muy bien, esto es entendible y perfecto, te lo firmo. Un detalle más, los contadores con la firma, solo con su firma, y eso es algo muy importante, tienen validez, o sea, un estado de resultados realizado por un contador y que él firme tiene mucha validez. Y es por eso que nosotros tenemos que presentar como financistas, como personas que van a ver el estado de resultados, por decir algo, también podemos ver estos otros más. Tenemos que entender que el trabajo del contador esté bien hecho. Tenemos que revisar que estén bien nuestras cuentas. Y no solamente revisar si está bien hecho el trabajo del contador, sino revisar si la empresa nos conviene a nosotros como financiadores. La confiabilidad, la comparabilidad, ya les dije, la pertinencia, debe tener, y eso. Además de eso, aquí están los requisitos, integridad e imparcialidad, es algo que ya es intrínseco a cada uno de los estados de resultados, veracidad, normatividad, esto de las normas que siempre les exijo, que todos tenemos que conocer la normativa de nuestro país si queremos entrar al mundo de las finanzas, ya que existen formas de poder hacer actividades, un rato aquí existen formas de poder seguir la ley y de poder pagar menos. Siempre hay formas de pagar menos. Como nosotros somos financieros, tenemos que conocer esas formas de pagar menos. Pero es ahí donde está el trabajo de cada uno. Tenemos que conocer nuestra legislación y en base a nuestra legislación o a las normas que nosotros estamos bajo ellas, digamos, bajo las normas, según eso podemos determinar qué hacer, qué impuestos tenemos que pagar, qué impuestos no tenemos que pagar, qué nos corresponde para que sea todo lo justo y paguemos lo menos posible. Y eso es todo. Y en sí eso es todo. ¿Alguna pregunta o alguna duda al respecto? Ya, creo que no hay ninguna duda ni ninguna pregunta. Como ya les mencioné, esto es gratis, esto de CLAE Academic es gratis. Lo que voy a hablar es con el encargado de CLAE Academic para ver cuánto tiempo más me queda para dar estas clases, porque el segundo ciclo va a iniciar y según eso voy a ver cuánto tiempo le doy a cada materia o a cada aspecto. Excelente, no hay ninguna pregunta entonces. La siguiente yo voy a ver cuál vamos a revisar. Creo que el estado de resultados es el más coherente. Lo vamos a revisar a detalle, algo sencillo, con lo más importante, al menos para entender cómo es. Y luego de eso vamos a pasar al siguiente módulo, que es, sí, lo voy a subir a Classroom. El siguiente módulo que es la parte más gerencial, es una parte de valoración de activos, es algo que lo tenía aquí abierto, que estaba revisando también. Vamos a ver esto vamos a acabar con análisis de estados financieros, vamos a analizar solamente uno por el tiempo. Luego vamos a ver esto de gerencia financiera, esto de funciones y responsabilidades de los gerentes, lo vamos a ver en una sola clase, es algo muy sencillo. Vamos a avanzar esto de criterios de evaluación de inversiones, cómo nosotros podemos evaluar una inversión, si está bien o está mal. Luego, conceptos básicos sobre el sistema de costeo. Y este tema de costeo es un poco largo. Hay que ver aquí un poco de contabilidad, un poco de microeconomía y demás. Y según eso podemos realizar esto. Ya que se ve costo fijo, costo variable, una curva de costo y demás. Voy a ver la forma más sencilla de hacerlo. Y el último módulo, que es cálculo estocástico, estoy pensando en si es conveniente darles o no, porque es pesadito, hay que saber probabilidad y demás. Y voy a ver si darlo o no, el último módulo. Estaríamos acabando con eso de costeo, y esto va a ser la siguiente semana. Esto va a ser 2 semanas y acabaríamos en el siguiente mes, a ver, abril, principios de mayo acabaríamos. La primera semana de mayo, la segunda semana de mayo. En el caso en el que me dé más tiempo,
acabaríamos la última semana de mayo con este tema de cálculo estocástico, procesos estocásticos y movimiento browniano. Es algo no muy complicado, esto es más la parte de... O sea, les puedo explicar qué es un proceso estocástico, qué es el movimiento browniano, qué es lo que se ve en las finanzas. También se va... Movimiento browniano en palabras simples es la aleatoriedad que tienen los datos en sí. Esto de movimiento browniano salió de un señor que estaba viendo ahí las esporas. Había esporas y él se preguntó por qué se mueven así las esporas y de ahí sacó su movimiento browniano, la teoría del movimiento browniano. Pero esto parte de matemáticas y eso es un poco más pesadito. Eso lo voy a estudiar todavía y ver la forma de explicarles, al menos en 2 semanas o en 3 semanas, un poco de cálculo estocástico para que entiendan la aplicabilidad que tienen las finanzas o las matemáticas en las finanzas. Creo que todo quedó claro, como me dicen. A ver, quiero ver. Ah, ya, eso. Ya, perfecto. Esto se va a subir al Classroom. Los videos los estoy publicando en YouTube. El link se los paso también una vez que esté en YouTube. Y con eso es todo. Si tienen alguna sugerencia también, les voy a pasar una encuesta donde quiero saber cuánto han aprendido. Estoy todavía gestionando lo de los certificados. Solamente los que están llenando los formularios, todos los formularios van a tener sus certificados. Eso también lo estamos gestionando internamente con CLAE. Y estamos viendo todavía si es posible que se den o no. Creo que eso sería todo. Tengan ustedes muy buenos días y yo me despido. Hasta luego.